Bueno, entonces, como ya dijo la doctora, la charla es de rehabilitación de la parálisis facial periférica desde el enfoque oculoplástico. Este es un tema que me gusta mucho porque es algo que veo con mucha frecuencia en el hospital. Yo trabajo en el Hospital Rebagliati, que es un hospital de referencia nacional, entonces llegan eh, casos muy puntuales, ¿no? Específicamente para el servicio oculoplástico. Y bueno, para empezar con la charla vamos a hablar un poquito del nervio facial. El nervio facial es el séptimo par craneal, es un nervio pues que tiene su origen real en la protuberancia y su origen aparente en la unión bulbopontina. Sale del tronco encefálico, va a entrar por el conducto auditivo interno hacia la fosa del temporal y de ahí hace todo su recorrido hasta el agujero estilomastoideo y de ahí va a inervar los músculos de la cara. Es un nervio importante porque posee tres núcleos, por lo cual nos va a dar funciones motoras, sensoriales y viscerales. Dentro de las motoras vamos a ver que inerva los músculos de la mímica, del cuello y del vientre posterior del digástrico. Dentro de las funciones sensoriales recoge el sentido del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, también sensibilidad del piel del dorso de la oreja y del conducto auditivo interno. Y lo que más nos interesa de las funciones viscerales son que da fibras que llevan información parasimpática a la glándula lagrimal. Genera el llanto emocional, que es muy importante, porque de repente en la consulta alguna vez algún paciente les ha dicho, yo cuando lloro no lagrimeo por un ojito. Entonces ahí como que hay que parar la oreja y de repente ese paciente ha tenido algún episodio de parálisis facial y se ha recuperado rápido, ¿no? Bueno, entonces por eso es tan importante tener. Ahora, ¿qué es la parálisis facial? La parálisis facial es la pérdida del movimiento muscular voluntario de un lado del rostro a causa de de la afectación de este nervio. El nervio facial es el nervio que se paraliza con mayor frecuencia dentro de todos los pares craneales. Va a existir dos tipos de parálisis facial. La parálisis facial central, que es por una lesión del haz córtico-vulvar antes de la decusación del nervio, y normalmente va a afectar la mitad inferior de una hemicara, a diferencia de la parálisis facial periférica, que se da por la lesión del núcleo o cualquier parte de su trayecto periférico y va a afectar toda la hemicara. Dentro de estos, el más común es el periférico, 75% de la población versus el 25% que es la central. La edad de presentación es entre los 18 y 50 años, no distingue sexo y dependiendo de la porción del nervio que se afecte, vamos a tener los síntomas, ¿no? Si es distal al agujero estilomastoideo, vamos a tener puramente una parálisis facial motora. Si es proximal a la salida de la cuerda del tímpano, vamos a tener además ageusia, que es la ausencia o pérdida casi completa del sentido del gusto. Es un poco más arriba, proximal a la salida del nervio estapedio, vamos a tener además agialcusia, que consiste en una mayor sensibilidad en los sonidos ambientales. Y si es más arriba aún, vamos a tener, proximal al ganglio geniculado, vamos a tener hiposecreción lagrimal, ¿no? Por eso les hablaba de que no lloran los pacientes cuando están emocionados, ¿no? Ahora, en cuanto a la incidencia anual, varía entre 30 a 40 por cada 100.000 habitantes en la población general. En las mujeres normalmente se presenta entre la adolescencia y la tercera década de la vida. En los hombres suele ser en edad avanzada. Se relaciona con hipertensión, diabetes, también el virus de la inmunodeficiencia humana y también con el embarazo. Es raro en niños, ya que por razones anatómicas el conal de falopio en los niños es más amplio que en los adultos. Por eso es raro que tengan parálisis facial. Ahora, en cuanto a la etiología, la más frecuente de lejos es la idiopática o la parálisis de Bell, ¿no? En un 70% de los casos. Eh, la causa más frecuente son las neuritis víricas y también hay factores predisponentes como el embarazo y la hipertensión. La segunda causa más frecuente es la traumática y de ahí siguen la tumoral, infecciosa, inmunológica y isquémica.
El fenómeno de Bell es este movimiento tiene el nombre, que es el movimiento hacia arriba y hacia afuera del globo ocular cuando el enfermo intenta cerrar el párpado, ¿no? Entonces, como vemos acá, hay un muestreo escleral significativo, ¿ya? Entonces, este fenómeno se llama fenómeno de Bell y a eso debe su nombre la parálisis facial periférica. Esta es la escala de gradación de Gauss-Bragman, ¿no? Para identificar qué tan severa ha sido la parálisis facial. Ahora, en cuanto al manejo en general, se dan corticoides, que suele ser la prednisona, a dosis de 1 miligramo kilo día por 10 días, y posteriormente se va descendiendo, ¿no? La dosis. Y también se dan antivirales, ¿no? Como la ciclovir, 2 gramos al día por 5 días. Ahora sí, la rehabilitación facial, lo que nos interesa. Bueno, cualquier persona que padece una parálisis facial periférica no solamente va a tener una afectación física, sino también va a tener una afectación psicológica, ¿no? Porque pues todo un lado de la carita se ve afectada, ¿no? Entonces el paciente muchas veces viene deprimido, eh, tiene mediada la autoestima, no se siente cómodo, ¿no? Entonces es un paciente que hay que comprenderlo y tratar de ayudarlo pues en la medida de lo posible. Ahora, en cuanto a la rehabilitación, se ha observado que normalmente va a haber una recuperación completa y espontánea, o sea, sin hacer ningún manejo, en un 75-84% de los casos, ¿no? En un plazo de 6 meses, siendo las primeras 3 semanas en donde los pacientes recuperan la mayoría de las funciones. El porcentaje restante va a mostrar secuelas moderadas a severas debido a una mala evolución, ¿no? Una regeneración incompleta o aberrante del nervio facial, especialmente si tienen alguna condición asociada. Este es uno de mis pacientitos. Si vemos en la primera foto, pues tiene toda la parálisis facial, ¿no? Los signos. Y esto es como al mes, ¿no? El pacientito está como si no le hubiera pasado nada, ¿no? Sin ningún tratamiento. Ahora, la rehabilitación no consigue que el nervio se regenere, ¿no? Obviamente, pero va a permitir mantener los músculos hasta que vuelva el impulso, va a permitir tener el ojito cuidado hasta que pues se recupere, ¿no? Y es necesario destacar que el nervio facial es uno de los pocos nervios que se recuperan con el tiempo. Una cosa muy importante que hay que saber es que tenemos un lado de la cara dominante y un lado de la cara dominado. Siempre tenemos una cejita como que levanta más, una comisura del labio que se levanta más, ¿no? Ese es el lado dominante de la carita. Cuando la parálisis facial afecta al lado dominante, la recuperación va a ser más fácil, aunque también van a aparecer más rápidamente hipertonías y sincinesias, ya que los músculos son más lábiles porque se movilizan con mayor frecuencia. En cambio, si la recuperación es del lado dominado, va a ser más difícil, pero con menos secuela. El plan de rehabilitación. Este es el típico paciente de parálisis facial, ¿no? ¿Cuáles son los signos? Tosis de ceja, ectropio, lagoftalmos, exposición corneal. Este es un paciente que tenía como una semana de la parálisis y nadie lo había tratado. Entonces miren cómo está a punto de perforarse esa córnea, ¿no? Entonces esto es lo que no debe pasar, ¿no? El paciente hay que manejarlo eh, para que no llegue a estos casos y después pues, no tenga que tener un problema ocular, una secuela seria, ¿no? Entonces, dentro de la primera línea hay que proteger al ojito tanto de día como de noche. Eso puede hacerlo con gafas, ¿no? Con gafas de protección UV, ya que pues eso los protege de la radiación, los protege del polvo, del aire. El calor también es muy importante, ya que ayuda a evacuar el ácido láctico, porque normalmente los músculos están hipertónicos, ¿no? Entonces sirve para relajarlo. La lubricación es súper importante. Desde el médico general debe saber que hay que lubricar el ojito si está con parálisis, ¿no? Entonces ahí usamos lágrimas, geles. Esto es muchas veces lo que yo hago en el hospital, les pongo un tegader, y eso me permite hacer una especie de cámara húmeda.
También hay estos tipos de parche. Acá en Perú no los he visto, pero sí los venden, que también es una cámara húmeda para que el ojito se mantenga humectado. Hay otras formas de cierre también que se pueden hacer con esparadrapo. También se puede utilizar esparadrapo como para levantar el párpado inferior o en forma de pesa en el ojito para que limitemos el agostalmo, como acá, por ejemplo, ¿no? Que es una especie de pesa temporal que se pone en el párpado para ayudar a ocluir mejor el ojo. Otras formas que se pueden utilizar para mejorar el cierre es, por ejemplo, la toxina botulínica, que se puede aplicar en el músculo elevador para ayudar a relajar el músculo y que cierre mejor. Hay pacientes que tienen algunas condiciones de salud que no le permiten entrar a sala o de repente, como mi hospital, que por burocracia a veces demora mucho las citas o programar un paciente, demora 3 meses, entonces el paciente no puede esperar, ¿no? Entonces, para eso se podría utilizar eh, la toxina botulínica. En algunos casos ya pasamos a la tarsorrafia temporal, ¿no? Para proteger el ojito. Estos en los casos agudos. Ya en los casos más crónicos se puede hacer también una tarsorrafia temporal, ¿no? Como en este caso acá. Ahora, otra de las cosas que se puede utilizar son las pesas de oro, ¿no? Las pesas de oro que se colocan dentro del párpado para darle peso al párpado y que pueda ocluir bien el ojito. No tengo ningún interés comercial, pero estas son unas pesitas que venden acá. Eh, Cada una tiene un valor en gramos y se va probando el paciente qué pesa, ayuda a que ocluya el ojito y también le permita levantar, ¿no? Hay que ir jugando con cuál es la que le va mejor al paciente. Ni tan pesada que no pueda elevar el párpado, ni tan ligerita que no ocluya completamente. Este es un paciente también del hospital. El señor me llega así a la consulta por primera vez. Le habían hecho una tarsorrafia definitiva en la parte más externa del canto, ¿no? Pero a pesar de eso seguía con la oftalmos y tenía una severa complicación en la córnea. Es más, estaba en lista de espera de trasplante de córnea, pero Unidad de Córnea me lo manda porque no le iban a operar con el oftalmos. Ahí vemos en la foto del medio la oftalmos. Y esta es una pesita de plata que yo me mandé a hacer un set de pesitas de plata porque cuando recién llegué del fellow no había los medios suficientes, así que me mandé a hacer la de plata nomás. Obviamente es más grandecita que las de oro, pero cumplen la función, ¿no? Y hice el cálculo de que esa era la pesita adecuada para el señor. Entonces vamos a ver acá, que está sin la pesa, ya que está con la pesa, ¿no? La pesita yo se las pego con un esparadrapito, ahí se las pego y con eso puedo hacer la medición. Esta es la pesita que se coloca sobre el tarso. De acuerdo a las preferencias del cirujano, se puede colocar con Vicryl, Prolene, seda. Yo lo coloco con Prolene, me da la impresión que es más seguro, migra menos eh, y no he tenido problemas, ¿no? Ese es el paciente también, ya después operado, vemos el bultito acá, que es la pesa, y acá cómo cierra completamente, ¿no? Después de eso, realmente él mejoró mucho los síntomas, estaba muy, muy contento con eso. Ahora, otra de las cosas que yo hago, porque en el hospital a veces los pacientes no, te tendrían que comprar su pesa porque el hospital no da la pesa, eh, es desinsertar la ponerosis del elevador, porque los pacientes no se pueden comprar la pesa. Entonces, si bien no es tan predecible el resultado, pero ayuda a que baje un poco el párpado, ¿no? Este es el paciente sin desinserción y acá está ya desinsertado. ¿Ve? Ha mejorado y está un poco más protegido el ojito.
Ahora, otra de las cosas que hay que manejar es el ectropion, ¿no? Depende del grado del ectropion, va a ser el manejo. Si es un ectropion leve o moderado, severo, se van aumentando las cosas para manejarlo, corregirlo. Este es un paciente con un ectropion severo, pero le he hecho solo una tira tarsal y ha mejorado bastante, ¿no? La posición del párpado. Igual esta señora, ¿no? Tiene un ectropio moderado, también con una tira tarsal fue suficiente. El otro punto es la cirugía de la tosis de ceja, también se les cae mucho la ceja. Lo que normalmente yo hago es una ceja plástica directa, que me va mejor en este tipo de pacientitos. La cirugía de párpados, porque también suele redundar mucho la piel en el lado afectado, ¿no? Entonces eso también les cubre mucho el ojito. Y pues con una blefaroplastia mejor, ¿no? Este paciente también se le hizo una blefaro, la tosis y se le corrige un poco el canto, el ectropion, ¿no? Canto externo. Ahora, otro de los temas importantes dentro de la parálisis facial son los trastornos del movimiento después de la parálisis facial periférica. Esto se debe por una regeneración aberrante del nervio facial. En este caso, los nervios van a hacer conexiones equivocadas, ¿no? Cuando se están recuperando de la parálisis. Entonces, vamos a ver que estas son secuelas postparalíticas que se presentan entre un 25 a 65% de los casos que no se han resuelto completamente. Dentro de las más comunes vamos a encontrar las cincinesias, los espasmos postparalíticos y el lagrimeo. Las cincinesias, ¿qué son? Son movimientos involuntarios luego de un movimiento voluntario. ¿Qué quiere decir? O sea, yo, por ejemplo, quiero, no sé, cerrar el ojo y comienzo a mover la boca. Y estas cincinesias post-parálisis se dan en el lado afectado de la parálisis. Diferente a la hipercinesia, ¿no? Que son contracciones excesivas del músculo, ¿no? Que se puede afectar tanto el lado afectado como el lado sano. Esto es como algo compensatorio, ¿no? A veces el paciente tiene movimientos involuntarios del lado sano, dice, qué raro, pues el otro lado es el afectado, ¿no? Pero es algo compensatorio. Y también existe el síndrome posparalítico, que es un síndrome un poco difícil de diferencial del espasmo hemifacial, pero pues tiene la particularidad que tiene el antecedente de la parálisis facial previa. Y este síndrome postparalítico se acompaña del lagrimeo, y eso es lo que lo diferencia del espasmo hemifacial. El tratamiento es con toxina botulínica para que pues se relaje las contracciones y el paciente pueda estar más tranquilo. Otro tema es la hipersecreción de la glándula lacrimal, ¿no? Esto se va a dar por una reinervación aberrante de las fibras nerviosas del séptimo par que tenían que dirigirse a la glándula salival y en vez de eso se dirigen a la glándula lacrimal. Entonces, cuando el paciente come o gesticula, comienza a lagrimear, ¿no? Es muy, muy molesto para el paciente. El tratamiento es con toxina botulínica, ¿no? Ahí estamos aplicando en la glándula lagrimal, ¿no? Normalmente se puede hacer entre 5 a 10 unidades y con eso disminuye la secreción. Voy a ver mi pacientita. Estas 2 semanas por la aplicación, ¿no? Y el efecto suele durar entre un año, año y medio, ¿no? Está descrito. Ahora, otra de las cosas importantes que quiero recalcar es que cuando los pacientes vienen con tu secuela de parálisis y con los trastornos en movimiento, antes de hacer la cirugía, yo les recomiendo que
se pongan toxina botulínica, ¿no? Para que no esté contraído la micara y se pueda hacer una mejor cirugía. Porque si está contraído es más difícil medir la altura del párpado. Incluso después de la cirugía quedan con ese ojito más chiquito y el paciente dice, pero doctora, no me ha subido nada. Digo, pero es que no le ha subido nada, es que está contraído por el espasmo, ¿no? Este es un pacientito que operé hace poco y habíamos quedado que iba a ir con el neurólogo para que le ponga la toxina. Llegó a sala y no le había puesto. Entonces, aquí está, ¿no? Está con su espasmo ahí. El problema es que en el hospital no lo puedo suspender y reprogramar, porque el paciente demoró como un año sin exagerar en llegar el día a la sala, entonces ya, pues lo tuvo que operar nomás, ¿no? Y este es el paciente después de la cirugía. Bueno, como ven, ha mejorado, pero sigue como chiquito el ojo, ¿no? Entonces esto no es porque lo haya operado mal, a veces le explico a los pacientes, lo que pasa es que está como contraído por el espasmo. Entonces yo le digo, señor, le voy a poner toxina y va a ver que va a subir. Entonces este es después de la toxina. ¿No? Ya se ve diferente, ¿no? Ahora, otra cosa que yo recalco mucho, mucho, mucho a los pacientes es que yo les digo, ¿no? Señor, el lado paralizado nunca jamás va a ser igual que el lado sano. Por más cirugía que yo le levante, la ceja, el párpado, porque no se mueve y siempre va a tender por gravedad a bajar, ¿no? Entonces es algo que hay que recalcarle bien a los pacientes, ¿no? Para que lo tengan bien en cuenta. Porque a veces en cirugía tú los dejas perfectos, simétricos, y pasan los días y eso se va cayendo. Entonces es por la misma secuela, ¿no? Bueno, esto es mi experiencia también de mi manejo a los pacientes con secuela de parálisis facial. Eh, es un paciente muy especial que hay que comprenderlo, entenderlo, porque pues es una pérdida, ¿no? Que un lado de la carita no se mueva. Entonces hay que manejarlo con cariño, ese tipo de pacientes, para tratar de ayudarlos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy disponible. Gracias, Leslie. Quería preguntar si es que en tu hospital había experiencia en hacer transposiciones de músculo temporal. O sea, hay una técnica que es transposición de músculo para, en los casos extremadamente severos, ¿no? Para darle un soporte a la mejilla. Si es que usan fascia lata o para eso, si es que tienen cirugías junto con cirugía plástica para hacer un tratamiento integral de estos pacientes. No, no. La verdad es que solamente los manejamos los oculoplásticos en el hospital. Cirugía plástica, la verdad es que no sé si hace esto de la fascia lata, tendría que preguntar, pero no he visto. O sea, la mayoría lo mandan a nosotros, más que nada de frente por los problemas del ojito, ¿no? Por el lagrimen, por la irritación. Y yo hace varios años ayudé y tuve un paciente que había tenido una secuela de un tumor y que Ujú. hicimos una transposición de músculo Ah, temporal. bien. Y bueno, se alivió el síntoma que fue un poquito antiestético y otra cirugía también de una paciente que le puse pesa de oro y al mismo tiempo se le hizo como una maca con fascia lata, ¿no? Entonces parte de la fascia lata se usó para el párpado y la otra parte para la comisura labial, que la tenía muy caída, en esos casos de parálisis severa. Y Ah, qué esa bonito. parte le hizo No, una no he visto. cirujana plástica. Sí. Claro, claro. Claro, la verdad es que no he visto. Como bueno, realmente lo que más manejamos son esta zona, la verdad el labio, pues sí, pues cirugía plástica, tendría que manejarlo mejor.
Sí, veo que la doctora Dariela está preguntando acerca de técnica quirúrgica que usa para blefaroespasmo cuando ya no hay mucho efecto de la toxina botulínica. Bueno, bueno, en el fellow lo que a mí me enseñaron fue que se rotaba la toxina, ¿no? Se podía rotar. Si por ejemplo, el Botox perdía el efecto, era el Xeomin, ¿no? Para ir rotando, porque la toxina botulínica del cuerpo va haciendo resistencia también. Ujú. Ahora, está descrito la cirugía del nervio facial, pero realmente los resultados, según la literatura, no son buenos, ¿no? Bueno, la cirugía del nervio facial es una descompresión. Entonces, es en Ajá. los casos que es un hemispasmo facial por una compresión de la salida del nervio facial y que hay un tope de la arteria, un latido constante. Eso yo tenía un paciente que acá en Lima la mandé porque solamente hay un doctor que lo hace, que es el doctor Campana del Hospital Almenara. Y era una paciente que era muy joven, tenía 23 años y la paciente hizo el esfuerzo y se lo hizo. Lamentablemente le duró solamente unos meses el efecto. Ahora, esa cirugía en México sé que la hacen y en Estados Unidos hay centros de referencia y sí los pacientes quedan bien. Y la incisión es relativamente pequeña en la parte occipital. Ahora, en el caso de la pregunta de la doctora Saavedra, supongo que ya, bueno, ya se escapa un poco del tema que está hablando la doctora, que es de parálisis facial, Bueno, porque realmente ujú. si es que ya no funciona mucho, como dice la doctora, es rotar la toxina, pero también es hacer la cirugía de retirar un poco de músculo orbicular, ¿no? Ah, sí, eso ayuda mucho, ayuda mucho. Sí, yo Ujú. he tenido muchos pacientes con blefaroespasmo y les he hecho la blefaroplastia y he sacado el músculo y les ha disminuido bastante el espasmo. Me Mm. están preguntando acerca Bueno, de la tira ujú. tarsal medial. Mm, ¿qué sé? Sí, 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 claro, cuando está desinsertado el canto medio, se hace una tira tarsal medial. Sí, así. Ujú. Sí, claro, la descompresión del nervio facial. Sí. Sí, hola, Leslie, aprovechando de que mencionaron esto de la tira tarsal medial, este, Ujú, yo no la he hecho mucho, pero sí en algunos casos en los cuales veo que con la tira tarsal lateral no me va a dar buen resultado, y en pacientes en los cuales probablemente no hay gran molestia lagrimeo, previamente trato de ver si es que no tienen mucha producción previo test de Schirmer. Entonces les ujú, propongo, siempre diciéndoles que pueden quedar con una secuela de lagrimeo al tocar la parte medial, porque voy a prácticamente eliminar el claro. punto lagrimal inferior, esa zona, ¿no? Eh, lo hice, me acuerdo que para las primeras veces que quería hacer esto, conversé con José Luis Tobilla, porque él había mencionado que él hacía esa técnica, incluso me mandó un video de cómo hacerla. Y una de las cosas que menciona es eliminar, ¿no?, la carúncula para poder tener una zona cruenta adecuada para poder fijar ahí el nuevo borde de la parte medial interna, ¿no? No he hecho muchos casos, Mm, pero los casos que hice al paciente le causó bastante satisfacción, ¿no? En la parte de la posición, la nueva posición del párpado, ¿no? Felizmente, sin mucha consecuencia de lagrimeo. qué bueno. Bueno, sí, yo he hecho tiras tarsales mediales, no, no tanto en parálisis facial, más en traumas, porque me llegan muchos traumas de vía lagrimal y tengo que reinsertar el tendón a la pared medial. ¿Tú prefieres bueno, siempre obviamente le decimos al paciente que primero hay que esperar un tiempo porque eso se puede recuperar espontáneamente, como tú bien lo dijiste, ¿no? Ajá.
pero de inmediato, ya cuando el tema pasa por hablar de cirugía, tú Ujú. le propones al paciente de primera intención la pesa de oro o siempre primero vas por la opción de una tira tarsal lateral. No, primero empiezo por la tira tarsal lateral, sí. Correcto. O sea, Perfecto. cuando llega un paciente, le digo que tiene que completar primero los 6 meses, ¿no? Antes de operarlo. Antes de cualquier manejo quirúrgico le digo, tiene que pasar 6 meses, a ver cuánto recupera y depende de eso ya es el plan quirúrgico. Y si inicio primero por la tira tarsal lateral y depende, ¿no? Bueno, si no está caído el párpado, no, le puedo ofrecer la pesa, ¿no? O como mi paciente que ya tenía ¿cómo se llama? Tarsorrafia, ¿no? Entonces ahí ya no había nada que hacer abajo. Eh, pero depende del caso. Y les indico la pesa, o en el hospital, como les comentaba, como los pacientes no pueden comprar su pesita, o a veces es complicado meter la pesa a sala, porque es todo un trámite, les inserto el elevador y pues mejoran. No es tan predecible, ¿no? Pero mejora Claro. un poco. No sé si dentro del público presente todavía está por ahí el doctor Mantilla, porque lo vi hace un rato, pero él tiene una técnica en la cual pone una banda Ah, como, sí, sí me han comentado. Una sí, banda de silicona, creo, ¿verdad? Sí, sí, me han sí, comentado algunos amigos. como la que usan en Sí, retiro, ¿no? sí, sí, quería practicar su técnica, probarla. Sí, me han dicho Yo que no va lo he hecho, pero muy... sí, sí he visto pacientes de él y con buenos resultados, ¿no? Sí, sí me han dicho, me han Yo, comentado. yo recuerdo, si mal no recuerdo, me parece que en el 2004 o en 2003 creo que Fernando Colombo lo presentó, yo lo escuché, la primera vez que lo escuché fue de Fernando Colombo que decía que ponía un pedazo de una banda de retina. Bueno, yo lo hice una vez y se extruyó, entonces no lo volví a intentar. Bueno, en general, la pesa de oro también tiene cierto índice, ¿no? De extrusión. Es la Sí, complicación claro, más frecuente que claro, hay. claro, Ujú, claro, sí. Sí me ha tocado retirar pesas de oro también. Sí, pero bueno, pues. ujú, Sí, los pacientes de parálisis son complejos, o sea, no es que ahí nomás se deje y ya se olvidó, ¿no? Entonces hay que estarle siguiendo al paciente. ¿Alguna pregunta más del público a la doctora? La hora de las cámaras húmedas también, bueno, ahora han salido unos lentes de seguridad que parecen casi anteojos, ¿no? Entonces sí que tienen la parte lateral completa del lente. Entonces eso ayuda también al paciente a mantener su humedad, la humedad del ojo Ah, en sí, estos casos. También ahora han salido ungüentos, lubricantes sin antibiótico. Han salido, no voy a decir la marca, o sí les digo. Bueno, sí, hay uno que ha salido con el Vitapos y eso Vitapol. ayuda bastante a los pacientes que tienen queratitis por exposición. También el hecho de tomarse un tiempo de enseñarles a pegarse de esparadrapo antes de dormir a los pacientes cuando tienen poco tiempo de parálisis también. Eso puede cambiarles bastante las molestias corneales por exposición. Ujú. Ah, sí, sí, básico, básico. Yo les digo, compren su antifaz, ya toda la lista para que esté protegido el ojito, porque en la noche se queda abierto el ojo, pues y ahí en la mañana cuando están con las molestias. El doctor Velasco Stoll dice, Velasco. cuando retira, sí, la ¿Qué pesa. co- Cuando he ujú, qué- retirado, he esperado que se inflame todo el proceso, cicatrice, y he vuelto a colocar la pesa, porque el paciente tiene su pesa, y que me dice, doctora, ¿cuándo me voy a volver a poner la pesa? Y mm, bueno, yo no he tenido más casos de extrusión, pero pues es un cuerpo extraño, ¿no? O sea, siempre puede volver a pasar. Pero yo al que le he visto, al retirar la pesa de oro por una extrusión, por lesión,
o que está tratando de destruirse a través de la piel. Ujú. Y he visto colocarla en el mismo auto operatorio, pero un poco más alta, ¿no? Un poco más alta. Salta. Sí, Sí, yo yo no también he visto más salta. voy a hacer en algunas oportunidades eso al doctor Ulloa. Y yo no seguí directamente al paciente en esos casos, pero él me mencionó que sí le iba mejor, ¿no? Pero obviamente, pues, son casos no muy frecuentes, pero bueno, ajá, es todo un reto, ¿no? Para el tratamiento, para el manejo. Sí, hay que encontrar un balance ahí porque mm, no va a ser perfecto nunca, ¿no? Pacientes con parálisis facial, pues es complejo. Ahora, ustedes que están en un hospital grande donde tienen especialidades con bastantes cirugías, de neurocirugías, eh, Ujú. probablemente tengan casos más complejos en los cuales pues hay lesiones del nervio facial, ¿no? En los cuales al paciente ya no podemos pensar en que se van a recuperar como en estos casos pues de parálisis faciales periféricas, ¿no? En esos casos, Sí. eh, porque lamentablemente muchos de esos casos podrían llegarnos ya cuando el paciente tiene una lesión corneal, ¿no? No sé si a ustedes les llegan a consultar muy temprano. ¿Cómo afrontan esos casos? ¿Les proponen una cirugía muy pronto? ¿Y qué tipo de cirugía en este caso, no? Quizás una tarsorrafia podría ser, podría plantearse como Exactamente, en estos casos, ¿no? exactamente. Sí, cuando nos llaman de UCI a veces post alguna cirugía así de neurocirugía, y está el paciente con su oftalmo, ¿eh? Nosotros vamos y le hacemos una tarsorrafia ahí en la cama, ¿no? Una tarsorrafia temporal para proteger el ojito mientras se recupera, ¿no? El paciente. Ujú. Y realmente me he dado cuenta que cuando ha habido alguna lesión posquirúrgica del nervio facial, lo que más está afectado es el párpado inferior. El párpado superior no tanto. Entonces, lo que está, tiene un eritropio súper severo, súper severo. Y ahí pues lo manejo pues con tira tarsal, no tanto el párpado superior. No sé si será por algo anatómico, pero normalmente es el párpado inferior el que está más comprometido. Pero de inicio sí les hacemos una tarsorrafia en la cama nomás, ¿no? Porque es más práctico, ya que ir todos los días a cambiarle la cámara húmeda, a veces en las enfermeras o las técnicas no lo hacen, ¿no? No tienen tantos pacientes. Es más práctico hacer eso y ya cuando sale el paciente de alta, ya no sacan cita con nosotras y ya le hacemos un procedimiento más definitivo. Perfecto, Leslie, eso es un buen mensaje, ¿no? Para los residentes, porque ya no se trata de un tema estético, sino de preservar la función, ¿no? De proteger el ojo, Claro, proteger la claro, circulación. sí, lo básico. Rocío, ¿alguna otra contribución por ahí o tú que estás de moderadora? No, es el consenso, ¿no? De los dos tipos de parálisis más frecuentes, que cuando son parálisis post, quirúrgicas, que el cirujano, el otorrino o el neurocirujano advierte que no va a mejorar, entonces hay que tomar medidas de protección. Resumiendo, ¿no? Lo que se ha dicho, tomar medidas de protección al globo ocular y que la tira tarsal con una suspensión del orbicular es por lo general una de las primeras alternativas que tenemos en estos casos que ya se hacen quirúrgicos después de la tarsorrafia, ¿no? Y bueno, ahí el doctor Velasco está poniendo en el chat una foto de las pesas de oro con una curva, ¿no? Con parecida el contorno del tarso, ¿no? Nos está describiendo. ¿No? Lo que se dice también de la pesa de oro es que tiene que estar bien enterrada, ¿no? Tiene que, para evitar que se trasluzca y hay que cubrirla de orbicular, hay que cubrirla muy bien de orbicular para prevenir la extrusión. ¿Algún comentario más? Quizá el doctor Velasco quiere hacer algún comentario. Oh, perfecto, Rocío, gracias, Leslie, por aceptar este reto de esta presentación que lo han hecho tanto Leslie con la presentación como Rocío con
el papel de moderadora muy bien. Bueno, Y Gracias muchas por la gracias invitación, por la doctor. invitación. Ujú. Ujú. siempre muy agradecido por mantener vivo este capítulo de oculoplástica y yo creo que ya nos vemos el segundo lunes del próximo mes, ¿no? Y nos vemos ahora en Arequipa, ¿no? Ujú. Para los que puedan, Ujú. por eso regional. Ujú. Muy bien. Muchas gracias, Eso, Pedro. gracias. Gracias, gracias, chao, Buenas noches chao. a todos. Chao, Gracias. chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.